Buenos días. Una alegría poder estar juntamente una vez más junto a ustedes y compartir la palabra de Dios. Esta vez vamos a abrir nuestras Biblias o Nuevos Testamentos en el libro de Hechos, el capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Leo desde la versión de la Biblia de las Américas. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído. Y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos a algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos.
puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger a algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también nos informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis. Pasadlo bien. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y cuando la leyeron se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Y después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero a Silas le pareció bien quedarse allí. Mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Históricamente, los mayores problemas que ha tenido la Iglesia son los problemas y las amenazas que han surgido desde el interior de la Iglesia. Normalmente las amenazas externas no dañan a la Iglesia. Bien dice el apóstol Pablo que somos un cuerpo. Y cuando un cuerpo recibe una amenaza externa, el cuerpo entero se prepara para defenderse. Se une. Ustedes se dan cuenta que cuando nosotros tenemos frío, como que nos hacemos así, tratamos de hacernos más chiquititos para poder juntar más el cuerpo y defendernos contra el frío. O cuando alguien nos amenaza, de inmediato todo nuestro cuerpo empieza a funcionar en base a esa amenaza para poder defenderse. Sin embargo, cuando el cuerpo se ataca internamente, el cuerpo sufre problemas. Porque nosotros conocemos, principalmente los médicos que están aquí conocen lo que son las enfermedades autoinmunes. Y el grave problema de esas enfermedades es que muchas veces el mismo cuerpo se trata de defender de cosas que están pasando dentro del cuerpo y en vez de defenderse, lo único que hace es destruirse. Uno de los problemas más grandes que existe, digamos, en la salud actual, quizá, hace mucho tiempo, es el cáncer. Que son células malignas que van creciendo y que van dañando el cuerpo internamente. Así ocurre en la historia de la Iglesia. Las grandes divisiones y los grandes cismas que han ocurrido dentro de la Iglesia es por problemas internos. De hecho, la persecución de la Iglesia a través de la historia, lo único que ha hecho es fortalecer la Iglesia y hacer crecer la extensión del Evangelio. Aquí, en este pasaje que hemos leído, encontramos históricamente en el libro de los Hechos la primera amenaza doctrinal dentro de la Iglesia. Habíamos visto en el capítulo 6, más o menos, que habían habido algunos problemas de relaciones en lo que era la distribución de alimentos para las viudas, lo que implicó que se creara el oficio de los diáconos y de esa manera se soluciona el problema. Pero aquí hay un problema mayor, es un problema de fe,
es un problema que va directo a lo que es la esencia del Evangelio. Y es este problema de lo que la Biblia nos menciona a los judaizantes, que eran creyentes judíos que pensaban que aquellos que eran convertidos de las otras naciones tenían que hacerse judíos y tenían que seguir las leyes judías. Y nos dice que a la iglesia de Antioquía, si ustedes se acuerdan, capítulo 11 de este mismo libro de Hechos, nace la iglesia de Antioquía como la primera iglesia gentil, la primera iglesia de personas que no eran judías. Y esta iglesia es fortalecida y crece y es enseñada. Dice que Pablo y Bernabé invirtieron una gran cantidad de tiempo en esta iglesia. Ya en el capítulo 13 vemos cómo esta iglesia, el domingo pasado, está enviando a Bernabé y a Pablo en su primer viaje misionero. Y posteriormente llegan estos hombres de la iglesia de Jerusalén. No llegan desde cualquier parte, llegan desde la iglesia de Jerusalén. Ustedes se imaginarán la alegría de los gentiles de la iglesia de Antioquía de recibir hermanos de la iglesia matriz, de la gran iglesia, de donde nació todo. Pero llegan con este mensaje: si no se circuncida y no siguen las leyes de Moisés, ustedes no están siendo salvos, no son salvos. Es como si alguien viniera acá y nos dijera que todo lo que hemos creído, lo que yo he creído durante toda mi vida y lo que algunos de ustedes han creído por algunos años, es una farsa. Seguimos siendo quienes éramos y no tenemos esperanza. Y esto causa gran conflicto al punto que Bernabé y Pablo discuten largamente con estos judaizantes y la iglesia de Antioquía decide que esta situación tiene que solucionarse y se va a solucionar ¿dónde? En Jerusalén. Y envían a Pablo, envían a Bernabé junto a otros hermanos a consultar a la iglesia de Jerusalén qué es lo que pasa, cómo es realmente la cosa. Nos dice el pasaje que en este camino, ustedes entenderán, en ese tiempo no había aviones, tuvieron que hacer el camino posiblemente no en caballo ni en burro, posiblemente caminando. Era un largo camino desde Antioquía de Siria hasta Jerusalén y tuvieron que pasar por las iglesias, dice, de Fenicia y de Samaria. Los grupos cristianos que se habían formado en Samaria, en Fenicia, que en su mayor parte estaban conformados también por judíos. Y cuando Bernabé y Pablo y la gente que viene de Antioquía relata lo que está pasando en las iglesias de Siria, lo que está pasando en Antioquía con los gentiles, dice que todas las iglesias se regocijaban. De alguna manera yo veo como un elemento muy inteligente del apóstol Pablo, de ir ganando amistad con los judíos, compartiendo. Antes de llegar a Jerusalén ya tiene un gran respaldo de otras iglesias que están disfrutando y que están gozándose de las cosas que están pasando en Antioquía. Entonces están siendo, mientras van en el camino a Jerusalén, van siendo fortalecidos, porque los mensajes y las nuevas que ellos traen, trae gozo a la congregación y no hay nadie que ponga una cara larga o que diga, no, mira, la cosa no corresponde, no es así.
Y llegan a Jerusalén y cuentan la misma situación. Sin embargo, al contrario de lo que pasaba en Fenicia y en Samaria, en la iglesia de Jerusalén también se recibe con alegría, pero hay un grupo de personas que dice sí, pero. Y estos son fariseos que se habían convertido a la fe. Al igual que Pablo era un fariseo, estos fariseos se habían convertido al cristianismo, habían creído en Jesús como Señor, como Dios. Pero dice, hay que circuncidarlos y tienen que seguir la ley de Moisés. En otras palabras, tienen que hacerse judíos. Hay que entender, para nosotros es muy fácil quizá criticar a los judíos y quizás criticar a estos fariseos, pero ellos toda su vida, toda su historia, la vivieron escuchando y pensando, somos el pueblo escogido de Dios. Este es el pueblo de Dios. Nosotros somos el gran tesoro de Dios. Pablo entendió el mensaje que él predicaba y que predicó por una revelación directa de Jesús. Pero estos fariseos que estaban allí, aún a pesar de haber creído en el Señor Jesús como Señor y Salvador, aún pensaban que el único pueblo escogido era el judío. Y bueno, si hay alguien que acepta a Jesús y que acepta a Dios, tiene que hacerse judío. De hecho, no era extraño que muchos gentiles se hicieran judíos. Y en la ley estaba establecido eso, que aquel que quería ser parte del pueblo de Dios tenía que circuncidarse y tenía que seguir las leyes de Moisés. Entonces, nos dice que hay una gran discusión. Dice que los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén se reunieron y empezaron a discutir esta situación. Y después de mucho tiempo de discusión, me lo imagino, quizá voces muy elevadas, porque ustedes saben que la gente del Medio Oriente no es muy calmada. Y no es porque estén enojados, sino porque normalmente cuando conversan y comparten ideas, levantan el tono de la voz, son muy expresivos, etc. Y especialmente si hay cuestiones de diferencias, allí se va a escuchar tonos altos, alguien tratando de poder hacer sobresalir su voz sobre los demás, etcétera, etcétera. Y finalmente Pedro dice, hermanos, recuerden lo que pasó con Cornelio. Todo lo que plantea Pedro aquí en este pasaje se puede resumir de esa manera. Hermanos, recuerden lo que pasó en la casa de Cornelio, cuando Dios me escogió para poder ir y compartir con ellos, con la familia de Cornelio, el Evangelio. Y de esa manera abrir la puerta del Evangelio a los gentiles. Recuerden que Dios, que conoce los corazones, dice el apóstol Pedro, Dios que conoce los corazones, envió su Espíritu Santo a estas personas mientras yo les estaba predicando, sin hacer distinción. Y lo envió el Espíritu Santo de la misma manera como nosotros recibimos el Espíritu Santo. En nosotros se manifestó a través de la expresión de las lenguas, hablando en otros idiomas, y en la casa de Cornelio pasó lo mismo. Es decir,
La experiencia que nosotros, judíos, vivimos es la misma experiencia que vivieron Cornelio y su familia sin haberse circuncidado y sin haber seguido las leyes de Moisés. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pedro. Y después hace esta pregunta que posiblemente caló muy profundo en aquellos que estaban diciendo tienen que circuncidarse y seguir las leyes de Moisés. La pregunta es, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué les exigen a aquellos que nunca han conocido la ley cumplir algo que nosotros que conocemos al dedillo nunca la hemos podido cumplir al 100%? ¿Por qué le exigen a estas personas que sigan todas las leyes ceremoniales y todas las leyes morales y todas las cosas que Moisés estableció para el pueblo de Dios, cuando nosotros como pueblo de Dios nunca la hemos podido llevar? Y más aún, ustedes fariseos, tratando de cumplir la ley, han impuesto muchas más leyes al pueblo de Dios. Y como Jesús se los dijo, ustedes imponen leyes a la gente, pero ni siquiera son capaces de hacer ni la mínima cosa que ustedes le están pidiendo al resto de la gente que hagan. Se dice que los fariseos tenían prácticamente una ley por cada día. La mínima eran 365 leyes más para poder aclarar las leyes que tenían la ley mosaica y muchas más. Y los fariseos eran expertos en poder hacerle el quite a esas mismas leyes. Por ejemplo, la ley del sábado, que no se podía caminar cierta cantidad de metros, porque ya estaba rompiendo el sábado. ¿Qué hacían? Los fariseos decían, sí, pero eso es con el mismo calzado. Entonces enviaban un esclavo hasta donde se cumplía el tiempo y allí se cambiaban calzado y seguían caminando y no rompían el sábado. Por cada cosa, los fariseos, por cada ley que ellos tenían, o las explicaciones de las leyes, ellos tenían algo para poder salvarse. ¿Por qué? Porque era un yugo que, tal como estaba establecido, no se podía cumplir. Si la ley, el apóstol Pablo dice claramente, nos ayuda a entender de que ante los ojos de Dios somos totalmente ineptos. No podemos hacer lo que Dios quiere. Dios exige una ley perfecta, porque Él es perfecto. Y la ley nos muestra que somos imperfectos y que necesitamos a alguien que nos ayude. Ese es el propósito de la ley. Y entonces Pedro dice, creemos más bien que nosotros los judíos somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que aquellos gentiles también lo son. Aquí está diciéndoles, no les dice, los gentiles son salvos por gracia igual que nosotros. No, les está diciendo, nosotros somos igualmente salvos por gracia como lo son los gentiles. Es decir, le está diciendo a los judíos, a cualquiera de ustedes que crean que por guardar la ley de Moisés, que por haber sido circuncidado al 8º día, tú eres salvo, además de creer en Jesús, estás equivocado. Porque al igual que los gentiles, nosotros solo somos salvos por gracia.
Y el versículo 12, después de esta expresión del apóstol Pedro, dice: toda la multitud hizo silencio. Ante esas palabras no había argumento. Posiblemente aquellos fariseos que decían: hay que circuncidar y hacer que estos gentiles cumplan la ley de Moisés, se quedaron pensando en que ellos realmente, al pensar que por cumplir la ley estaban siendo salvos, estaban equivocados. Y necesitaban realmente confiar plenamente y solamente en el sacrificio de Jesús. Y en esa oportunidad, aprovechando esa oportunidad, Pablo y Bernabé cuentan nuevamente todas las cosas que Dios ha hecho dentro del pueblo gentil, todos los milagros, todas las maravillas que Dios hacía en confirmación de que ese era pueblo de Él. Gran parte de los milagros que Jesús hizo era para confirmar el hecho de que Él era hijo de Dios. Y gran parte de los milagros que se hizo en el libro de los Hechos fueron para confirmar que aquellas personas eran siervos del Señor y para confirmar que esas comunidades eran comunidades que servían y que eran hijos del Señor. Y finalmente se levanta el que era el líder de la iglesia de Jerusalén, Jacobo, hermano de Jesús, y dice: hermanos, y de esta manera pone un sello. El sello que toda discusión dentro del pueblo de Dios tiene que tener. Pone el sello de la palabra. Dice: hermanos, tenemos que entender que Dios ha levantado un pueblo entre los gentiles. Dice: Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. En el griego, la palabra que aquí dice pueblo es laos. Y esa palabra laos se usaba para los judíos como pueblo de Dios. Entonces, cuando Jacobo está diciendo: Dios ha levantado un laos entre los gentiles, está diciendo un pueblo al igual que el nuestro, un pueblo escogido por Dios. Y esto lo confirman las Escrituras, dice, y relata una profecía. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas. Todo lo que era el reino de David destruido, no solo por la persecución que tuvieron producto de los babilonios, sino también producto del pecado del pueblo. Fue reedificado por el ministerio de Jesús y por lo que Jesús hizo en la cruz. Y dice: para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Esto decía las profecías. Hablaba de los gentiles. Hablaba de aquellos que iban a conocer el nombre del Señor, que no pertenecían al pueblo de Israel. Y dice: yo opino que no debemos cargar a nuestros hermanos gentiles con el cumplimiento de la ley, sino piden 4 cosas. Absténganse de las cosas contaminadas por los ídolos, fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Muchos comentaristas, es decir, la mayoría de los comentaristas plantean que estas peticiones
que hace la iglesia de Jerusalén a la iglesia gentil son consideraciones que deben tener con sus hermanos judíos. Porque de acuerdo a la ley, los judíos no podían comer cosas estranguladas, no podían comer sangre. De hecho, no podían comer lo que era sacrificado a los ídolos. Y la ley también prohibía la fornicación. Cosa que para los gentiles era una cosa normal. Pero si había gentiles y judíos juntos, compartiendo, lógicamente se iban a sentir muy mal los judíos si al comer habían cosas de ese tipo, o habían hermanos que estaban en fornicación, o habían hermanos que estaban... la fornicación no solamente se planteaba en las relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino en relaciones que podían ocurrir y que ocurrían dentro de los gentiles, por ejemplo, hermanas con hermanos, un padre con una hija con un padre. Ese tipo de cosas era normal para los gentiles. Si había alguien que estaba viviendo eso, lógicamente para los judíos que formaban parte de la comunidad de Antioquía no iba a ser muy cómodo estar junto con ellos. Por lo tanto, estas peticiones que hace el apóstol Jacobo, a los gentiles, principalmente son una consideración hacia los hermanos judíos de esa comunidad. Y dice, si quiere preocuparse de Moisés, Moisés es predicado todos los sábados en las sinagogas. Los que quieran seguir la ley de Moisés, todos los sábados es entregada esa enseñanza en las sinagogas. Así que esa enseñanza no va a morir, dice Jacobo. Ahora no le está diciendo a los judíos, ustedes tienen chip libre para hacer lo que quieran, sino que esto es en relación a los gentiles. Los judíos siguieron viviendo como judíos, con sus costumbres, pero el énfasis estaba en que no puedes pensar que por guardar la ley de Moisés tú vas a ser salvo. Guarda la ley de Moisés porque eres judío, pero no para tu salvación. Envían esta carta desde la iglesia de Jerusalén, envían esta carta a la iglesia de Antioquía y la envían con 2 emisarios, 2 hombres que eran líderes de la iglesia de Jerusalén, Barsabás y Silas. Hombres, como nos dice más abajo el pasaje, que también eran profetas de la iglesia de Jerusalén. Y en esta carta lo primero que hacen es quitar la autoridad a aquellos que fueron a Antioquía. Le dicen, sabemos que han ido algunos de la iglesia, pero nosotros no los hemos autorizado y no están hablando en nombre de la iglesia. Destacan también la labor que Bernabé y Pablo han hecho, diciendo que son hombres que han servido y que han sufrido por el Evangelio. Y además les dicen, las personas que llevan esta carta, Silas y Barsabás, van a confirmar todo lo que les estamos compartiendo en la carta. Y el versículo
Versículo 31 dice: y cuando leyeron la carta, se regocijaron por el consuelo que les impartía. ¿Se imaginan esta congregación todo el tiempo que Bernabé y Pablo estuvieron discutiendo en Jerusalén cómo estaban? Eran personas que les interesaba saber cuál era su relación con Dios. ¿Somos salvos o no somos salvos? ¿Qué pasó con nosotros? Y esta situación tiene que haber durado bastantes días. En la carta le dice: puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Eso es lo que estaba pasando en la congregación de Antioquía. Todos estos gentiles estaban como en un limbo. No tenían idea de qué es lo que estaba pasando. Por lo tanto, la resolución y la decisión de la iglesia de Jerusalén entrega un tremendo consuelo a estos hermanos. Y finalmente, estos enviados de la iglesia de Jerusalén, Barsabás y Silas, confirman el mensaje y dice que hablan largamente para poder fortalecer y exhortar a los hermanos. Este momento histórico, si bien, como Jorge nos decía el domingo pasado vimos la mitad del libro de los Hechos, capítulo 13, capítulo 14. Se dice que este capítulo es un capítulo importantísimo en la historia de la iglesia. De hecho, es conocido como el primer concilio que tuvo la iglesia. Se le llama el Concilio de Jerusalén. Cuando la iglesia se reúne para tomar una decisión importante sobre asuntos doctrinales. Y la primera determinación es: somos salvos solo por gracia. Amén. Y nosotros estamos aquí porque esta iglesia decidió que el mensaje real era: somos salvos solo por gracia. Y es tan importante, hermanos, lo que dice esta carta, porque dice: pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que las cosas que les pedimos. Si nosotros leemos todo el capítulo 15, muchos preguntarán: bueno, ¿y dónde está el Espíritu Santo? ¿Cuándo oraron: Espíritu Santo, guíanos? Es que el Espíritu Santo era parte de la iglesia. Toda decisión, toda acción que la iglesia tomaba era guiada por el Espíritu Santo. No es como muchas veces nosotros, cuando nos reunimos, pedimos: Espíritu Santo, guíanos, dirígenos. Como que si necesitáramos que viniera porque no está. Cada vez que invocamos a alguien es porque no está, ¿cierto? Le pedimos: ven. Cuando yo llamo a mi hijo es porque no está y quiero que esté. La iglesia primitiva no necesitaba invocar al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo era parte de la vida de la iglesia.
Y hermanos, el Espíritu Santo es parte de la vida de nuestra iglesia, porque nosotros vivimos en el Espíritu y el Espíritu vive en nosotros. Nos pareció bien al Espíritu Santo en primer lugar y a nosotros tomar esta decisión. Y la decisión es una decisión que ha marcado la predicación de la iglesia. La salvación es un don de Dios. Ningún esfuerzo humano nos hará más dignos para recibir aquello que Dios quiere entregar solo por gracia. Y es importante, hermanos, para nosotros en esta mañana también considerar que quizá, no siendo fariseos, estamos tratando de ganarnos nuestra salvación siguiendo, quizás no la ley de Moisés, pero leyes que nos hemos establecido nosotros. Es decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, tengo que hacer esto otro, tengo que hacer esto otro para poder agradar a Dios, para poder ganarme mi salvación. No. Cristo lo hizo todo. Y ese es el mensaje, y esa es la decisión que la iglesia comparte con las iglesias gentiles. Y es el mensaje del apóstol Pablo. Y es el mensaje por el cual lucha y por el cual defiende principalmente en la carta a los Gálatas, que los judaizantes siguieron compartiendo este mensaje. Tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse. Y seguían por todas las partes donde iba el apóstol Pablo, iban estos hombres detrás diciendo, no, mire, les falta esto. Y Pablo decía, no falta nada, porque Cristo hizo todo. Y eso es importante que podamos entender, hermanos, de este capítulo 15. La iglesia entendió, Cristo hizo todo, y nosotros necesitamos solamente creer aquello que Él hizo para ser salvos y depositar nuestras vidas en sus manos. Ahora esto, como les digo, tampoco es un chip libre para, como dice el apóstol Pablo, para que hagamos como queramos, sino que es una invitación para que en gratitud a lo que Dios hizo por nosotros podamos vivir como hijos de Dios, para honrar su nombre, no para ganarnos su aprecio, no para ganarnos nuestra salvación, sino para decir gracias por todo lo que tú hiciste por mí. Y quiero vivir honrando a mi Padre. Oremos. Soberano Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias porque a ti te plació que en Cristo Jesús pudiéramos recibir salvación y vida eterna. Gracias porque en el sacrificio y en la resurrección de Cristo, tú, Señor, fuiste satisfecho y tu nombre, Señor, fue exaltado. Y de esa manera abriste la puerta para que nosotros pudiéramos tener acceso a una comunión contigo. Gracias, Señor, porque no necesitamos, como tantas religiones dicen, hacer una y otra cosa, Señor, para que tú nos mires. Tú ya nos miraste y nos miraste con amor. Y nos dijiste, aquí está el sacrificio de mi Hijo, como lo único que necesitas para poder restaurar tu relación conmigo. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos consuelas. Gracias porque cuando vemos nuestra falta de aptitud, bendito Dios, tú realmente nos fortaleces diciendo, yo no necesito gente apta, no necesito gente perfecta, necesito que creas
lo que Jesús hizo por ti. Y solo por gracia podrás ser salvo. Te bendecimos y te adoramos, oh Padre, por tu inmenso amor y porque allí donde nosotros no podíamos, tú pudiste, Señor, venciste y nos entregaste nueva vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.